Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a este momento, a este tiempo de reflexión de la bendita y santa palabra de Dios. Hoy, domingo 13 de julio, vamos a dar esta palabra porque el Señor nos ha estado llevando de el principio básico hasta irnos profundizando en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar una palabra que se llama bautismo o bautizar. Recuerda usted que hace 15 días hablábamos sobre el arrepentimiento genuino. Hace 8 días hablábamos sobre una conversión genuina hecha por Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy nos toca hablar de la palabra bautismo o bautizar. Siempre es hermoso tener un diccionario. Este diccionario se lo recomiendo que lo compre. Es un diccionario hebreo y griego para que usted pueda irse a la raíz de las palabras. El día de hoy, bautismo o bautizar viene de unas raíces griegas o hebreas que le voy a mostrar aquí. La palabra batisma, la palabra debato, la palabra bautismo y la palabra baptizo. Estas palabras son palabras que las he sacado de este diccionario. Es muy sencillo que usted lo tenga para que usted se vaya directamente a la raíz de la palabra, porque la Biblia está hecha está sacada del hebreo, del arameo y del griego. El Nuevo Testamento está hecho casi prácticamente de lenguaje griego. Batisma significa bautismo, consistiendo en el proceso de inmersión, en el proceso de sumersión y en un estado de emergencia. O sea que bautismo significa sumergirse completamente, una inmersión completa y una salida de emergencia por falta de aire. Bien, debacto significa empaparse, mojarse por completo. Batismo significa acto de lavarse. Un lavamiento se refiere a un lavamiento purificador. Ahí está en Marcos 7:4 y en Hebreos 6:2. Ahí lo menciona. Y bautizo en el Nuevo Testamento fue usado por Juan el Bautista, donde hablaba de que Dios le había hablado a Juan de que hablar a la gente de un arrepentimiento genuino, después de confesar los pecados, llevarlos al río Jordán y sumergirlos por completo en las aguas para que fueran llegados al reino de Dios. Esta palabra de bautizo fue la que se le utiliza mucho en el Nuevo Testamento por Juan el Bautista. Quiero comentarle algo. Si usted ya se arrepintió, si usted ya se convirtió, entonces lo que necesita usted es bautizarse. Porque un hombre y una mujer se vuelven hijos legítimos de Dios hasta que nazcan de nuevo, hasta que sean nacidos de agua y espíritu. Así se lo dijo Jesús a Nicodemo. ¿Recuerda usted del domingo pasado que le comentaba yo acerca de lo que le decía Jesús a Nicodemo? En San Juan capítulo 3, verso 3, le decía Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo significa un arrepentimiento genuino, significa una conversión genuina ahí en su corazón, donde usted está dispuesto, donde usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 5, le dice nuevamente Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Se le estaba diciendo Jesús a un hombre letrado, a un hombre que sabía mucho acerca del Antiguo Testamento. Así que Jesús es uno de los principales que
que nos hablan acerca del bautismo. Cuando Jesús ordena sobre el bautismo es porque el creyente asume, ¿sí?, da como testimonio que esa persona se identifica con él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Son tres cosas importantes. Él sabe que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús le dice a las personas, o Jesús le dice a los discípulos que digan, cuando se arrepientan, bautízalos en el nombre de, le está diciendo que la persona va a estar estrechamente ligada y que pasa a ser propiedad de aquel en cuyo nombre fue bautizado. Esto es muy hermoso que lo entendamos. Algunas personas no quieren bautizarse. Algunas personas dicen que no están preparadas. Otras personas dicen que ya fueron bautizados. Pero le voy a poner un ejemplo. Dos ejemplos le voy a poner. Jesús mismo. Ahí acompáñeme usted a el libro de Mateo, capítulo 3, del verso 13 al 17. En Mateo 3, del 13 al 17, dice así, dice 13, 17, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea lo que dice aquí. Dice que Jesús tuvo que llegar desde Galilea a ser bautizado por Juan. No le dijeron, no lo llamaron, sino que él escuchó que Juan estaba bautizando a toda la gente en el río Jordán, y él vino desde Galilea. Galilea, el mar de Galilea se encuentra lejos del río de Jordán, y Jesús vino a que fuera bautizado. Y Juan dice que se le oponía, o sea, le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, porque Juan sabía que Cristo era mayor que él. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces significa que el bautizo es muy importante para cada uno de nosotros, que se cumpla la palabra de Dios. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Juan, bautízame, porque a ti te corresponde, porque a ti el Señor te dio la indicación de que todo aquel que tú los bautizaras en agua, y que aquel en el que vieras que posara el Espíritu Santo, ese ibas a dar, le dijo a Juan, ibas a dar testimonio de que ese era el Cristo, de que ese era el Mesías, es aquel que era esperado por toda la gente. Y este era el plan de Dios, este era el propósito de Juan el Bautista, que diera testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. Si usted me acompaña ahí en San Juan, capítulo 1, verso 29, es lo que dice. San Juan 1, capítulo 1, verso 29. Ahí dice que cuando vio Juan el Bautista a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vaya usted, ahí acompáñeme a San Juan capítulo 1, verso 29. Verso 29. 1, 28, 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Es muy importante, es muy profundo esto. Ya estaba Juan diciéndole, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo demás es tan hermoso, no lo puedo explicar ahorita, pero ahí le estaba señalando Juan el Bautista a toda la gente que él era el Cordero de Dios. Y cuando leímos acerca de que cuando Jesús fue bautizado, fue sumergido completamente en las aguas del río Jordán y salió del agua, dice que los cielos se abrieron y dice que vino del cielo el Espíritu Santo, un resplandor, un fuego, una luz tan hermosa en forma de paloma. No dijo que era una paloma, sino algo, el Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, perdón, y entró, dice, lo llenó el Espíritu Santo a Jesús, todo completo. Y después dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Posteriormente se fue Jesús 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado, resistir las tentaciones, y lógicamente que las resistió. Entonces, bautizo significa una sumersión, inmersión completa del cuerpo en el agua. Porque ahí en Marcos capítulo 1, versos 9 y 11 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo con paloma que descendió sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Juan dio testimonio de eso. Bien, hermano. Entonces, vea usted cómo es importante el bautizo. Otra cosa que le quiero decir, toda la gente se bautizaba, toda la gente después de arrepentirse se bautizaba. Quiero darle otro ejemplo. Vámonos a Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9, verso 17, Hechos 9 del 17 y 18, dice, fue entonces, o sea, le estoy hablando de Pablo de Tarso. Usted ya sabe la historia, una historia muy bonita acerca de lo que le sucedió a Pablo. Saulo de Tarso era un terrible hombre que estaba matando, arrastrando, sacando a las mujeres, a los niños, a la gente cristiana de aquella época, y los metía a la cárcel o los mataba. Y con una carta que se le había dado, iba hacia Damasco, y ahí, antes de llegar a Damasco, en el camino, hubo un resplandor grandísimo, y se le apareció nuestro Señor Jesucristo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que no pudo resistir el caballo, lo tiró, cayó y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Ve a Damasco, le dice el Señor, que ahí se te darán indicaciones. Completamente ciego por la luz resplandeciente que vio y la voz que escuchó, se fue a Damasco, ahí estuvo ciego, orando, y dice en Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, que Ananías fue mandado por Jesús para que orara por él y recibiera el Espíritu Santo. Y ahí en el 17 dice, entonces fue Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no quería ir porque conocía la historia de Saulo, pero obedeció y le impuso manos, y dice en el 18, y al momento le cayeron de los ojos como una escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea, es necesario el bautizo, es necesario ir a las aguas, es necesario que nosotros seamos bautizados. El bautizo es una de las cosas primordiales del Señor.
Imagínate que Juan no hubiera bautizado al Señor Jesucristo. Entonces no hubiera ocurrido eso. No hubiera ocurrido que al salir del agua, entonces se abrieran los cielos, el Espíritu Santo cayera sobre Jesús y no, entonces no se iba a escuchar la voz que le dijo, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Todo eso no iba a ocurrir. Por eso te digo, mi querido hermano, mi querida hermana, bautízate en sumersión, en inmersión. ¿Sabes cuántos años tenía Jesús cuando recibió el Espíritu Santo? Cuando fue bautizado. Tenía 30 años. En ese momento, tú debes de bautizarte cuando estés completamente seguro, cuando estés completamente consciente de que vas a seguir a Cristo, que vas a renunciar a tu vida anterior, que vas a quitarte y despojarte de todos tus pensamientos, de todas tus emociones, y vas a hacer caso de la palabra de Dios y te atreves a seguir a Jesús. Hermano, hay un hermano en la iglesia, no de la iglesia donde yo voy, pero me contó de otra iglesia. Él estaba en otra iglesia de Tabasco. Me dice, yo no quería bautizarme. Escuchaba yo la palabra de Dios, pero no quería bautizarme. Y dice, y alguien me llevó a Romanos capítulo 6, verso del 1 al 11. Y vea lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, verso del 1 al 11. Dice, vamos a ir a Romanos capítulo 6, del 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? Ya lo tienes, ya lo sacaste tu Biblia. Ahí en Romanos capítulo 6 dice el primer verso, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, quiero decirte, vamos a ir deleitándonos con la bendita y santa palabra. Me voy al verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, lo que te quiere dar a entender aquí, que nosotros al obedecer este mandato de Jesús, ¿sí? Entonces, a nosotros ir a las aguas y que nos sumerjan en las aguas, entonces vamos a morir. Este cuerpo pecaminoso va a ser sepultado. Este cuerpo va a ser sepultado, muerto bajo el agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a subir del agua y va a resucitar para dejar abajo todos los pecados al viejo hombre, al viejo Rafael, al viejo, no sé, a Víctor, a todos los que ustedes quieran. Se muere su cuerpo pecaminoso ahí en el agua y resucita en una nueva persona. Significa aquí que lo está diciendo
somos sepultados juntamente con Cristo. O sea, acompañamos a Jesús en su muerte, en su sepultura y resucitamos, ¿sí? Al salir del agua, ¿sí? Para ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en Hechos. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, hermanos. El libro de los Hechos, donde Pedro, el capítulo, me parece, Hechos capítulo 2, Hechos 2, 38. Usted sabe que en Hechos habla sobre cuando están los apóstoles ahí en Jerusalén. Cuando se fue Jesús, le dijo, vayan a Jerusalén y ahí esperen porque les voy a mandar el Consolador, al Espíritu Santo. Y dicen que cuando llegó el Espíritu Santo ahí en Jerusalén hubo un estruendo que toda la gente se admiró sobre qué había sucedido. Era un estruendo, como un trueno tremendo que ocurrió. Y dice que llegaron del cielo lenguas de fuego y que toda la gente fue llena del Espíritu Santo y que empezaron a hablar en diferentes lenguas, de tal manera que había egiptos, había de Siria, había de Damasco, había de todas partes del mundo y que todos escuchaban y entendían lo que Pedro estaba diciendo. Después de que Pedro dio todo un sermón y los acusó de la muerte de Cristo y que todo mundo entendió, cada uno en su idioma, dice que en el verso, en Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya nos arrepentimos, ya entendimos que esto es de Dios, ya entendimos que Cristo era el Señor. Entonces en el 38 le dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso te digo, mi querido hermano, mi querida hermana, y tú que me estás escuchando ahí en tu corazón, es necesario que te bautices en sumersión completa para que tú recibas el don del Espíritu Santo. Si no hacemos eso, hermano querido, entonces no entenderemos que el Espíritu Santo es un espíritu real y vivo. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 6, del 1 al 11, dice que es necesario que yo lo haga para que yo acompañe a Cristo Jesús en su muerte. En el verso 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. En el 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú vas a las aguas, cuando tú decides eso, entonces significa que tú estás decidiendo, decidiendo ligarte por completo a Cristo y empezar una nueva vida, empezar un tratamiento al alma que tanto y tanto lo necesitamos, porque a veces nosotros creemos dentro de nuestros pensamientos que vamos bien, que vamos por el camino correcto, pero desconocemos la palabra de Dios. Y dice que mucha gente muere sin el conocimiento, dice que el pueblo es muerto por desconocer la bendita y la santa palabra de Dios. Ya estoy terminando, hermanos. En el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. En el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no va a tener derecho sobre Él. O sea, Cristo, al resucitar, venció la muerte. Y ahora Cristo es el que decide cuándo y cada uno de nosotros muere. Antes era la muerte, antes era Satanás al que quería, lo tocaba, mandaba el espíritu de la muerte y era tocado y era muerto. Ahora no,
Ahora Cristo es el que tiene la llave de la muerte. Él decide cuándo nosotros podemos morir. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y vea lo que dice ahí Romanos, estoy terminando, en Romanos 6, en Romanos 6 dice, el 11, así también nosotros consideramos muertos al pecado, consideramos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro. Vamos a seguir a Cristo, vamos a seguir con Él, vamos a seguir siendo obedientes a la bendita y santa palabra de Dios. Es necesario que como tú, como Jesús, como Saulo y como todas las personas que fueron llenas del Espíritu Santo, tú también seas llena del Espíritu Santo a través del bautizo. En Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo ordenó Jesús, que vayamos a las naciones, hagamos discípulos, pero que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 15 les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso lo dice en Marcos. Marcos, creo que es el último capítulo de Marcos, donde le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es casi lo mismo, pero en Marcos hay algo tan tremendo, hermano, que si tú lo lees te estremeces, porque Marcos aquí le dice de una manera, dice, en Marcos capítulo 16, le dice, en el capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El 16, escucha lo que dice, hermano, el 16, y el que creyere, el que crea y fuera bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. O sea, si tú estás creyendo, si tú eres bautizado, serás salvo. Mas si no crees, dice, serás condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué hermosa palabra, hermano, el día de hoy. En mi poco entender y en pocas vivencias en la palabra del Señor, Dios me ha permitido comprobar esto que dice Marcos, que imponiendo manos salen muchos demonios de algunas personas, pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando tú estás lleno, cuando tú crees, cuando tú vas y oras por la gente. Los demonios salen, no resisten la presencia del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Si tú la quieres, es gratis. Si tú la quieres transformar tu vida, vive la vida en Cristo Jesús, Dios nuestro. Habla y ora al Padre. Háblale a Adonai, Elohim, a Yahweh. Háblale al Shaddai, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Y vas a ver que tus oraciones van a ser respondidas porque el Espíritu Santo está contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios siempre esté contigo. La bendita y santa palabra cae a tu vida, cae a tu corazón. Espero que tú la recibas, espero que tú la entiendas y la guardes como gran tesoro. Nos vemos para el próximo domingo. Yo le pido a Dios que con su sangre preciosa te guarde, que con su sangre no tan solo a ti, sino a toda tu familia, a todos tus amigos, y que lleves la palabra a todas las personas, que el Señor te diga, suéltale la palabra y sea obediente a la palabra. Mismo Jesús, Pablo y todas las gentes que estaban en esto
fueron bautizados en agua y espíritu para estar en el reino de Dios. ¿Tú quieres estar en el reino de Dios? Haz esto, hermano. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos. Hasta luego.